Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, sí se le escucha. Sí, Vale. Muy bien. Bueno, qué bueno que nos juntamos todos otra vez. Bien, el día de hoy vamos a trabajar sobre un tema bien bonito que son los trastornos de personalidad. Pero antes quisiera que se anotaran en el chat para cuestiones de asistencia y tener ese control. La otra cuestión es que del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a hacer un cuestionario para el día miércoles. El cuestionario ya está en la plataforma, simplemente estamos esperando el momento adecuado para abrirlo y ese va a ser el día miércoles. A las 2 de la tarde se va a abrir y se va a cerrar hasta el día jueves a las 2 de la tarde. Por favor, háganlo dentro del tiempo estimado. ¿Ya? Si usted se mete, pues entonces aproveche su tiempo, ¿no? Lo puede hacer a cualquier hora que usted quiera dentro de esas 24 horas, ¿ya? Ahora, si usted lo abrió, entonces tiene que terminarlo, pues, ¿ya? No está del otro mundo, solamente hay que leer un poco de lo que se ha preguntado aquí, de lo que hemos hablado aquí, y prácticamente es algo que va a suceder aquí en la clase, ustedes lo van a ver, solamente hay que leer un poco y poner atención, ¿ya? Esa es la única cuestión. Bien, voy a compartir con ustedes pantalla para que empecemos a desarrollar el tema. Me avisan, por favor, si aparece ya en la pantalla cuando ahorita creo que va a aparecer. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí se ve. Ok, perfecto. Bien, vamos a hablar de trastornos de personalidad. Y aquí vamos a hacer dos acotaciones bien sencillas. Uno es, ¿qué es un trastorno? ¿Qué es un trastorno para Jacqueline, por ejemplo? ¿Qué es trastorno? ¿Qué es para ti? ¿Qué te dice solo esa palabra? Solo la palabra trastorno. ¿Qué te dice? ¿Jacqueline? No está la Jacqueline. Licenciado, yo creo que es como algún problema o algo que está, alguna alteración, digo yo. Está bien. ¿Alguien más? Adrianita. ¿Qué es trastorno para ti? Solo la palabra trastorno. Ana María, ¿qué es trastorno para ti? Solo la palabra trastorno. ¿Qué te dice esa palabra? Creo que como una enfermedad mental podría ser. Una enfermedad mental, tú lo dices. Bien, vamos a hablar. Trastorno es algo que no sirve, algo que está mal hecho, algo que no fue bien ensamblado, algo que no funciona, algo que no está bien reglamentado, algo que fue mal aprendido, también es un trastorno. Y cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de algo que es producto de la influencia social. Es algo que hemos recibido nosotros a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, desde el vientre materno, y luego nacemos, y esto se termina como proceso hasta que nos morimos. Así es el trastorno. Trastorno de personalidad quiere decir, es algo que aprendimos mal en nuestro desarrollo, como en nuestro comportamiento se ve reflejado. Bien, voy a comenzar a trabajar en esto y lo vamos a ir dilucidando. Ok. Trastorno. Se considera trastorno en la personalidad aquellos, palabra clave, defectos del desarrollo o tendencias patológicas en la estructura de la personalidad. También dice que son tipos de conductas, otra palabra clave, desajustada, profundamente enraizados, con síntomas diferentes a los trastornos psicóticos y neuróticos. Eso es un trastorno de personalidad. Es un defecto en el desarrollo de las tendencias de la estructura de la personalidad. ¿Ya? Es una conducta desajustada que no está bien tipificada dentro de lo que es la personalidad y que está profundamente enraizada, o sea, es difícil de arrancar.
Cuando tiene una raíz bien profunda, es bastante difícil erradicarla o querer eliminar. Ese tipo de paciente dice no es visto como enfermo mental, eso definitivamente, porque muchos de nosotros ni sabemos y tenemos una gran cantidad de trastornos de personalidad que no son enfermedades graves, ¿no? Simplemente tenemos algunas cosas que nos hacen peculiares, se nos hacen excéntricos. Ya dijimos que la palabra excéntrico es que es raro, ¿verdad? Nos hace diferentes, ¿verdad? O nos hace un desecho de la sociedad, algo que nos sirve, que debe ser castigado en vez de ser cuidado. Entonces, todas esas cuestiones afectan la conducta del ser humano. En la mayoría de los casos, dice, espérame, aquí, ahí estamos. En la mayoría de los casos, los trastornos surgen como resultado de defectos en el desarrollo de la personalidad. Volvemos a la palabra defectos. Esa palabra quiere decir modelos mal aprendidos, influencias sociales mal dirigidas, desorientación en todo sentido en la forma de ser de las personas, modelos mal copiados, ¿verdad? También dice en el desarrollo de la personalidad que tiene como base la combinación de factores psíquicos, o sea, mentales y sociales. Esa es una de las cuestiones bien importantes. También dice tipos de trastornos de personalidad, los que nos referimos puede ser paranoide, ciclotímica o afectiva, esquizoide, explosiva o epiteltoide, antisocial, inmaduro, las adicciones o toxicomanías y las desviaciones sexuales. Aquí estoy hablando de esta cantidad, pero hay una cantidad interminable de trastornos de personalidad. Pero estos son los más frecuentes, ¿verdad? Bien, ¿qué es una personalidad paranoide? Mire, es una persona que tiene miedo de todo, no siempre se siente con delirio de persecución, siente que lo andan siguiendo. Todos nosotros somos hasta cierto punto paranoicos sociales, ¿verdad? Por ejemplo, yo me imagino cuando uno se sube a un bus, lo primero que hace al entrar al bus es echar una mirada periférica, para ver quién es el que tiene la cara menos de malo, ¿verdad? Para sentarme por ahí, ¿verdad? Y la cartera, las muchachas siempre bien apretadas, como que se las van a robar, si a la hora de robar se las van a quitar, ¿verdad? Pero ahí la están sosteniendo, ¿verdad? Entonces, ellos toda la vida tienen temores, ¿verdad? Temores que hasta cierto punto son inciertos, porque puede que sí, puede que no, ¿verdad? Por eso dice que se caracteriza por una hipersensibilidad, rigidez, sospechas injustificadas, celos. Las mujeres celosas o los hombres celosos son personas paranoicas hasta cierto punto. En todo ven un rival, un enemigo, ¿verdad? La envidia, el egoísmo y la tendencia también a culpar a otros de todas las cosas que yo hice mal. No soy responsable de nada. Estas características le interfieren o no le permiten tener relaciones interpersonales satisfactorias. ¿Quién va a querer estar con una persona que toda la vida anda buscando delirios de persecución? Me siento perseguido, me están siguiendo, tengo celos de esto, ya casi solo falta que te ponga un código de barras en la espalda para que diga que le perteneces, ¿verdad? Entonces, quieras o no, pues es una persona insegura. La personalidad ciclotímica, esta se manifiesta por periodos recurrentes y alternantes de regocijo y de depresión. O sea, ahorita estoy bien, al ratito estoy caído. Después estoy bien, vuelvo a estar caído. Y ahí estamos, ¿no? En ese juego, ¿ya? Cuando estoy regocijado, pues tengo muchas ganas de vivir, ganas de lograr, soy cordial, ¿verdad? Soy entusiasta, optimista, de un alto nivel energético, puchica, las pilas bien sobrecargadas. Pero cuando estoy en periodos depresivos, no, es todo lo contrario, ¿eh? Me preocupo mucho, ya sabemos que las preocupaciones son esos cambios imaginarios que nunca suceden, ¿verdad? Y hay mucho pesimismo, o sea, todo es negativo, ¿verdad? Todo, desde antes de que comience ya no va a servir, ¿verdad? También hay un bajo nivel energético, no tengo ganas de nada y un sentimiento de que yo soy la persona más inútil del mundo.
La personalidad esquizoide se manifiesta por timidez, sensibilidad excesiva. Con frecuencia son ambiciosos, meticulosos, o sea que les gusta todas las cosas bien hechas, y perfeccionistas, ¿verdad? Son desconfiados y se aíslan, son inseguros, evitan relaciones con implicación emocional o competitivas. ¿Por qué? Porque realmente no quieren meterse en problemas, pues es mejor evitar, ¿verdad? Que tener problemas, ¿no? Es mejor callar que tener problemas, ¿no? Es frecuente que sean de un pensamiento hasta, se puede decir, de tipo autista. Déjenme decirles, el autismo no es una enfermedad, es una condición, ¿verdad? Es en vez de ver de mi mundo hacia afuera, yo veo de mi mundo hacia adentro, ¿eh? Entonces, ellos son muy encimados, muy ¿cómo se llama? Intrapersonales, ¿verdad? Se meten dentro de su mundo y nadie los saca de ahí. También dice que eh, les gusta mucho soñar despierto, o sea, tienen ideas solo que están solo en su cabeza y no vienen a la realidad, porque no salen de su cabeza. No es como cuando nosotros tenemos una idea, lo primero que queremos hacer es proyectarla, ¿verdad? Ellos no, ¿no? También dicen en la capacidad de expresar hostilidad, a veces se vuelven hostiles porque no quieren que nadie se les acerque. Es mejor, ese es un mecanismo de defensa que ellos utilizan para que nadie se acerque. Mejor soy cae mal, no te acerques a mí. Sentimiento agresivo, ordinario. Además se caracteriza por narcisismo acentuado. Yo y solamente yo. ¿Verdad? Las primeras manifestaciones de este problema se pueden presentar durante la niñez, ¿verdad? El niño apartado e introvertido se vuelve irritable cuando dicho aislamiento es interrumpido. Si lo sacan de su zona de confort, entonces empieza el problema, ¿no? El autista también es así, ¿verdad? El autista es una persona rutinaria, es una persona que hace todo con cierto ritual, ¿verdad? Que si tú llegas al cuarto del autista y de repente tú ves en la mesa que están 3 objetos en una distancia establecida por ellos, en una dirección establecida por ellos, y vienes tú y le mueves uno de esos objetos, ¿eh? Y lo pones a una distancia diferente, viendo para otro lado, lo primero que él va a hacer es descubrir que le han tocado su mundo perceptual, ¿no? Y entonces comienza el conflicto, comienza la irritabilidad, ¿verdad? Y entran en crisis. A ellos no se les puede cambiar nada sin antes no se les ha enseñado que va a haber un cambio, ¿verdad? Y que ellos vean el cambio, no que de repente llegamos, ordenamos y nos vamos, y en vez de ordenarle el cuarto, lo que estamos creando es una crisis. De ahí viene la personalidad explosiva, que muchos de nosotros la tenemos, ¿verdad? Somos de mecha corta, pero de mecha bien cortísima. ¿Quién de ustedes es explosivo? Algún voluntario que diga, yo soy explosivo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues es su personalidad, ¿eh? Adrianita, ¿cómo tienes la mecha? ¿Larga, corta o mediana? Yo digo que mediana. Mediana. Ana María, ¿larga, corta o mediana? ¿Cómo está la mecha para explotar? Mediana, creo yo. Mediana. Tenés tolerancia a muchas cosas, entonces. Dorita, ¿sí? Dorita, media, corta o larga. ¿Cómo está la mecha? No está Dorita, ya vimos que no está. No sé si me habla a mí o a la otra compañera. Dora Elizabeth Roca. ¿Eres tú, verdad? Sí. Vaya, Elizabeth. pues entonces a Dora Elizabeth Roca, ¿cómo está la mecha? ¿Larga, corta o mediana? Mediana. Mediana. Tiene bastante tolerancia para muchas cosas. Ok. Bien, Lupita, ¿cómo está la mecha? Mediana, licenciado, siempre trato la manera de tener una buena actitud ante cualquier problema. Sin embargo, a veces cuesta, ¿verdad? Pero hay que pedirle a Dios paciencia. A veces como que agarra más fuego la mecha rapidito, ¿verdad? Como que se quema rápido.
Sí, a veces, licenciado, pero por lo general mediana. Ok. Gaby, ¿cómo está la mecha? ¿Larga, corta o mediana? No sé, creo que mediana. Es mediana. Ah, vaya. Tienes tolerancia para muchas cosas. A veces, A por veces, eso mediana. entonces, A veces sí, a veces no. mediana, ok, güey, ok. Bien, mire, esta se caracteriza, dice, por súbitos arrebatos de cólera y agresividad a nivel verbal y en algunas ocasiones a nivel físico. Esta gente de repente está y explota fácilmente. ¿Por qué? Porque la mecha es demasiado corta. ¿Qué quiere decir? La tolerancia es demasiado vaga. ¿Ya? La paciencia no existe. Entonces, cualquier cosa los hace enojar y eso los hace explotar. ¿Ya? Estos arrebatos, dice, contrastan notablemente con el comportamiento usual de las personas. Generalmente no son así. ¿Ya? Y a veces hasta piden disculpas por haberse comportado de esa forma, ¿no? Es una personalidad explosiva que no se puede controlar. Uno puede a veces tener mucho autocontrol, pero a veces no. Depende cómo usted la mecha en ese día, ¿no? Las primeras manifestaciones de este problema se pueden presentar durante la niñez. ¿Por qué razón? Porque si desde entonces yo ya vengo con este comportamiento y nadie me lo corrige, entonces tengo esa tendencia a ser explosivo. Más si mis padres me lo han permitido. Más si mi círculo familiar me lo ha permitido. Vaya, ¿cuántos niños no hemos visto nosotros en el súper que se tiran al suelo gritando y haciendo la gran pataleta y toda cosa porque no le compran algo que él quiere? ¿Qué harías tú en ese caso, Jacqueline? ¿Qué harías, Jacqueline? Dijo de que si el niño se pone como, si yo no le Un compro algo, berrinche en el suelo. ¿cómo? Te hace un berrinche. Si tú no le compras algo, te hace a ti un berrinche, pero un berrinche de esos de escándalo, ¿no? Que, ¡guau! Es que no me quieren, toda cosa. ¿Qué harías tú en esos casos? Pues no sé, creo que decirle que se calme o algo, pero no creo que se lo compraría porque no hiciera lo mismo, hacer berrinche hasta alcanzar lo que quiero, o sea, como estarle complaciendo los berrinches. Porque si lo complaces ahora, vas a complacerlo siempre, ¿no? Sí, por eso creo que en el momento que, o sea, no le pegaría ni nada, era tranquilo o algo, tratara de tranquilizarlo o agarrarlo y explicarle en la casa que por qué no se lo compré o algo así. ¿Dará tiempo para llegar a la casa para explicar eso? Pues no creo, porque va a estar va a llorar o en el momento le dijera, mira, no tengo dinero ahorita para comprártelo, por como le digo, si yo se lo comprara, siempre me hiciera como algún berrinche para que le estuviera comprando las cosas que él quisiera y ya se acostumbrara. Sí. O sea, hay que educarlo, ¿no? Desde el principio. Desde el principio hay que establecer el si se puede, no se puede, si se debe, no se debe. Las normativas, ¿verdad? Pero sí es terrible ver niños en algún supermercado haciendo un berriche, ¿no? Yo vi un documental de alguien que ¿cómo se llama? Hizo el gran berrinche el niño y la mamá únicamente se le quedó viendo. Se le quedó viendo todo lo que el niño estaba haciendo. Cuando el niño vio que no obtuvo la atención que él pretendía con ese berrinche, se cayó, ¿verdad? Entonces viene la mamá y se tiró al suelo ella y empezó a hacer ella el berrinche. Y el niño bien extrañado, le dice, ¿qué te pasa, mami? ¿Qué te pasa? ¿Ya? Y entonces ese es un gran mensaje, ¿verdad? Que realmente los niños te observan y te miden y te chantajean y toda cosa. Pero el que tiene el control en ese momento eres tú, ¿verdad? Entonces esa madre lo que hizo fue ridiculizar a su hijo delante de él para que él viera qué feo se ve el hecho de que haga un berrinche por algo que no le compran. Entonces son cuestiones que se van viendo desde chiquitos. Por eso dice,
puede presentar este problema en la niñez, ¿verdad? Si no lo corregimos a tiempo. El niño se puede volver apartado, introvertido, se vuelve irritable, ¿verdad? Cuando se meten a su zona de confort. Si alguien la invade, entonces hay problemas. Puede estar comenzando, dice, a construir un mundo de fantasía, ensoñaciones, que a lo mejor ahí es donde se va a refugiar. Digamos. La personalidad antisocial, ¿verdad? Esta personalidad, mucha gente cree que ser antisocial es cuando tú no saludas y no te gusta ir a ninguna reunión, no te gusta acercarte a nadie, no te gusta socializar con nadie, sino que simplemente pues eres una persona totalmente apartada del mundo. Y nada de cierto. El antisocial es aquella persona que no le gusta o riñe demasiado con todas las normas establecidas por la sociedad, ¿verdad? Nosotros nos regimos por normas, por leyes, por reglas, ¿verdad? Cada casa tiene sus reglas, ¿verdad? Cada casa, cada lugar también tiene sus reglas. Para la sociedad existen las leyes y existen también las normas, ¿verdad? Nosotros nos regimos por normas y por leyes en la sociedad. En la casa nos regimos por principios y valores. Por ejemplo, Lidita, ¿qué piensas tú de eso? ¿Te han criado a ti con normas y con principios? ¿Cuándo te empezaron a enseñar las reglas de cómo funciona todo? ¿Hay reglas en tu casa? Sí, licenciado, desde pequeña. Desde pequeña. Ajá. Me inculcaron valores que debías respetar, todo eso, desde pequeña. Cuando tú sales con tus amigos, ¿hasta qué horas tú tienes permitido llegar a la casa? Pues como a las 6 de la tarde. Yo no me pensé dejan salir de noche. Yo pensé que de la, No. de la mañana, dije yo, ¿verdad? Va a llevar el pan de un solo. No. Bueno, quiere decir que las reglas en tu casa es que aunque tú, ¿cuántos años tú tienes ya? Tengo 19. 19 años, tú sabes que a las 6 de la tarde tú estás en casa ya. Sí. No te permiten, No me dejan salir más noche. No te dejan salir más noche. Son las reglas de la casa. Sí. Catherine, gracias, hija. Catherine, ¿cómo son las reglas en tu casa? Igual, temprano siempre. ¿Qué? ¿Llevas el pan o cómo? No, temprano. Temprano es que vas a comprar la leche y el pan de una sola vez en la mañana, ¿no? No. ¿También las reglas tuyas son así? ¿Siempre han sido así o últimamente se han convertido así? No, siempre. Ok, esas son las reglas. Samuel, José Samuel, ¿a qué horas tú puedes llegar a casa? Buenas tardes. Buena. Antes de la noche. Antes de la noche quiere decir entre las 3 y 4 de la mañana. ¿Antes de que amanezca o cómo? No, 5 o 6 de la tarde. 5 o 6 de la tarde. Ok. Así son las reglas en tu casa. Sí. Ok. Fíjese, José Manuel es un hombre, pues. Tal vez la sociedad a veces nos apunta más a que hacia las mujeres van a ser con más coacción que con los hombres. Los hombres tenemos más permisión. Pero mire, José Manuel dice, no, mire, yo tengo que estar temprano. Así son las reglas de la casa. Karen, ¿cómo es contigo? Karen Salguero. No está. Ok, Sofía, ¿cómo es contigo? ¿Hasta qué horas te dejan llegar a casa cuando tú sales con tus amigos? Buenas tardes, Lick. Hola, Pues hola. en mi caso es dependiendo de con la persona con la que yo salga. Por ejemplo, si son mis amigos, mi mamá, o sea, me dice que puedo llegar a la hora que yo quiera. Pero si es una persona en la que ya no tiene confianza, me pide que esté en la casa antes de las 7 de la noche. Ajá. O sea que si vamos todo el grupo, podemos llevar el pan en la mañana y la leche
y los pancitos dulces y todo para desayunar de una sola vez. Pero Sí, así sí. si somos los compañeros, bueno, ok. Bien, son tus reglas, ¿verdad? Lo que quiero establecer Sí. no es conocer de nada. María José, ¿cómo son tus reglas en tu casa? ¿Podés llevar el pan en la mañana o cómo? No, no. Sí, a mí solo me dejan salir con mis amigos. Y si tengo que ir a otro lado, mejor me llevan ellos. Vaya, fíjate qué diferente. Yo lo hacía con mis hijos, ¿verdad? Con mis hijos iba a una fiesta, yo los iba a dejar en la noche y pues sí, ¿a qué hora se acaba la fiesta? A las 2 de la mañana, papá, va, entonces a esa hora voy a venir yo. Y cabal, yo los iba a traer a las 2 de la mañana. Esas eran mis reglas. No les decía no vayan, pero la regla era de que vayan, pero yo los voy a ir a dejar y yo los voy a ir a traer. Esas eran mis reglas. Y cuando entraban al carro... ¿Cómo? Disculpe, así era conmigo cuando yo tenía 15 años. O sea, si yo tenía que ir a un lado, mis papás, o sea, mi papá más que todo era de irme a traer y a dejar al lugar donde yo estaba. Ya Correcto. pasado los 18 años, ya fue más diferente. Así es, ya podés llegar a la hora que querás. No, no, eso no es cierto. El asunto es que yo lo que hacía era que cuando ya ellos ya los llegaba a traer a las 2 de la mañana que terminaba la fiesta, cuando entraban al carro otra vez, ellos tienen costumbre de besarme a mí en la mejilla. Entonces en ese momentito yo les hacía el alcotés, les hacía el cigarrotés, ¿verdad? O sea, ahí sabía yo si habían fumado o habían tomado. Esas eran las reglas. ¿Eh? Yo sabía eso. Entonces, tal vez por eso ellos lo evitaban bastante. Entonces, una persona antisocial es una persona que no respeta reglas. No es una persona que saluda, no. Es una persona que no le gusta respetar reglas. Dice, los actos antisociales pueden ocurrir en cualquier etapa de tu vida. Cuando sos un estudiante en la escuela y cometes alguna infracción, sos un niño un poco inquieto, ¿verdad? Una persona que realmente le gusta meterse en problemas. Es que los niños son jodidos, dicen los papás, ¿verdad? Cuando están estudiando. Pero cuando esta persona ya se va volviendo un adolescente, entonces ya se va volviendo un problema de conducta un poco más fuerte. Ya las faltas ya no son tan sencillas. Ya los líos en que te metes crecen de dimensión. Entonces ya te tipifican como un delincuente juvenil, ¿verdad? No, es que los hipotes a esta edad son rebeldes, ¿verdad? Son rebeldes. ¿eh? Pero cuando ya creciste y seguís con ese mismo problema de no respetar las reglas establecidas, entonces te volvés una persona psicópata o un ofensor o un criminal, ¿verdad? Entonces ya sos un delincuente, ¿verdad? Eso es lo que va pasando. Pero no es una regla que a todos nos va a pasar. Muchos de nosotros infringimos tantas reglas y tantas normas, ¿verdad? Rosalba, ¿tú estuviste alguna vez en la universidad? ¿Llegaste? Sí, ¿verdad? ¿Tuviste clase ahí? Clases presenciales, me refiero. ¿Rosalba? Sí, licenciada. Tuviste clases presenciales en la universidad, ¿no? ¿Y dónde te tocó? ¿En la primera planta o en la segunda planta? Segunda planta. Segunda planta. ¿Por qué lado de las escaleras subías, Rosalba? ¿Por la izquierda o por la derecha? No recuerdo. Ah, o sea, te tirabas rodando y llegabas al piso rodando, alguna cosa así, no. No, ¿Por qué lado subías? siempre buscaba la más costosa. O sea, la donde se sube, donde se camina más, así, que es más empinada. Ajá. ¿Pero por el lado derecho o el lado izquierdo de la escalera? No me has Recuerdo. captado quizás la idea. No, No quizás no. recuerdas. Ok. Mónica Johanna, Sí, licenciado. ¿recibiste clase en la segunda planta de la universidad, en el edificio E? A veces por materias. Sí. ¿Y subías a la segunda planta? Sí, ¿Por qué lado lo hacías, Johanna?
¿Por el lado derecho de la escalera o por el lado izquierdo de la escalera? Derecho. Ah, por el lado derecho, por ahí subías. ¿Y por qué lado bajabas? ¿Por el derecho o por el izquierdo? Por el izquierdo. Ah, por el izquierdo. Entonces ibas chocando con los que iban subiendo. ¿Cómo? No, como cuando yo salía estaba solo. Pero estabas infringiendo las reglas. Se sube por la derecha y se baja por la derecha. Así no hay choque con nadie. Estabas infringiendo las reglas. Entonces, esa es una personalidad antisocial entonces, porque estabas infringiendo las reglas. ¿Ah? Las reglas no se infringen, están para eso. Por esa razón es que una persona antisocial, su caracterización, no, ustedes no, ¿verdad? Su caracterización más grande es que carecen prácticamente de respeto por las reglas establecidas. Si la sociedad dice yo no debo de pasar por encima del césped, sino que debo de ir por los caminitos establecidos de ¿cómo se llama?, de cemento, y yo no lo respeto, soy un antisocial. Si yo por lo menos, digamos, boto o le pego una patada a un basurero solo porque no me gustó, lo que sea, soy un antisocial, soy un delincuente. La gente que pertenece a estos grupos de maras y cosas así son antisociales. ¿Por qué? Porque no respetan las reglas y las leyes establecidas. Dice también que con frecuencia el individuo con personalidad antisocial es descrito como carece de motivo en la vida, o sea, no tiene rumbo, no sabe para dónde va. Cosa muy diferente a ustedes que saben que están estudiando para alcanzar una licenciatura y ser profesionales el día de mañana. Ustedes tienen una ruta, ¿no? Entonces, pero la gente con personalidad antisocial no tiene ruta. Va pasando el día a día como de lugar. Parece que no tiene metas a largo plazo y vive para el momento, no vive para el futuro. El futuro no le interesa. La personalidad inmadura, esta es otra bien interesante. A veces la gente dice, no, que la madurez viene con los años. Y eso no es cierto. La madurez viene cuando vos tenés capacidad para resolver problemas, ¿no? La persona que tiene capacidad para resolver problemas, esa persona es madura. El individuo inmaduro puede ser notado en cualquier parte de la etapa de desarrollo. Para la inmadurez, ser en la niñez, puede ser en la adolescencia, puede ser en la adultez, puede ser en la edad madura, o puede ser también en la vejez. Tienen un pobre control emocional, demuestran con facilidad su agresividad, la usan como mecanismo de defensa, por lo que con frecuencia son el centro de peleas y discusiones, ¿verdad? Son aquellos que realmente buscan siempre cómo disociar los grupos, ¿no? Son impulsivos, tienen rápidos cambios de estado de ánimo, de repente estaban bien y de repente ya te están insultando y te están diciendo hasta de lo que vas a morir, ¿verdad? Pueden mostrar amistad, ¿verdad? Claro que sí, pueden ser amigos, cólera, sonrisas y lágrimas en muy pocos minutos, ¿verdad? Son personas que les gusta manipular a todos los demás. Pues otro tipo de comportamiento lo manifiesta que es bien infantil, ¿verdad? Tales como celos, berrinches, mal genio, acusaciones a los demás, ¿verdad? No, hombre, yo no fui, fueron ellos, yo no, yo soy inocente, ¿verdad? Yo pasando iba. Pataletas, rabietas, ¿verdad? Y otros comportamientos similares. La persona no tiene ninguna responsabilidad de todos sus actos, es totalmente responsable. Luego viene otro que es la adicción o la toxicomanía. La adicción es una especie de estado de intoxicación periódico y crónico, o sea, la gente consume algún tipo de drogas, ya sea alcohol, ya sea cigarrillo, ya sea anfetamina, ya sea cocaína, ya sea de todo tipo, ¿no? Y esta persona, generalmente, la adicción está considerada como algo que siempre es progresivo, nunca es regresivo. Si yo me fumaba un puro de marihuana hoy en la mañana y todos los días lo hago y de repente ya no necesito uno, necesito dos. Y ya al tiempo ya necesito tres, ¿verdad? Después necesito cuatro, después necesito uno para levantarme,
Uno para pararme, otro para sentarme, otro para ir al baño y empiezo a tener una total dependencia de la droga para hacer todas las actividades de mi vida diaria. Aquí se habla de drogas naturales y sintéticas. Por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de una droga natural? La marihuana. La marihuana es natural, ¿ya? ¿Y una sintética? El éxtasis. Éxtasis, cocaína, anfetaminas, todo lo que tiene que ver con químicos, ¿verdad? Aún fármacos, ¿verdad? Hay fármacos. Por eso se habla de adicción o toxicomanía. Los fármacos también provocan adicción. Hay muchos fármacos que te provocan adicción. También dice deseo y necesidad imperiosa de seguir tomando la droga, consiguiéndola por el medio que sea. Mire, se vuelven delincuentes para conseguir la droga. Si tú hablas con ellos y puedes pasar una larga conversación con ellos y tú te das cuenta de que ellos son capaces de aceptar que tienen un problema y que realmente necesitan ayuda, te prometen el cielo, la luna y las estrellas y tú te vas para tu casa convencido de que ya lograste salvar a ese pobre muchacho que andaba en las drogas. Pero más tardaste en irte que él, si consiguió para la droga, lo va a utilizar. Ningún drogadicto, ningún toxicómano, ningún alcohólico se va a recuperar jamás de la adicción que tiene. Nunca. La puede llegar a controlar, que es diferente. ¿Ya? Curarse no, controlarla sí. ¿Ya? ¿Cuánta gente no hay que ha pertenecido a Alcohólicos Anónimos por años, 25, 30 años y le celebran eso? Y de repente, como ellos dicen, pateó la pita otra vez, ¿verdad? Y volvió a caer en las drogas y en el alcohol. ¿Ya? O sea, es algo que no se cura, que quede claro. Que sí se puede controlar. Licenciado, ¿Sí? Dime, en Sofi. este caso yo tengo dos amigos. Uno fue mi compañero en el bachillerato. Ajá. Él era de esos que se drogaba, no le importaba la hora que fuera. Él a las 6 de la mañana, cuando llegaba al colegio, él ya se le veían sus ojos rojos. A la hora del receso, otra vez. Y a la hora del almuerzo, otra vez. Incluso antes de salir del colegio, otra vez. Así es. Y todos le decíamos de que tanta droga le podía al final hacer daño. Y él era como una persona muy cerrada, que no, que a mí no me va a pasar nada, lo dejo cuando yo quiero, pero al parecer nunca fue así hasta la fecha. Yo lo controlo, dicen ellos, ¿verdad? Ajá, y hasta la fecha, o sea, él todavía lo hace. Ya no le importa si la mamá o los papás lo ven, ya no le importa nada. Quien lo vea, pues, cosa de que al principio sí, con un gran sigilo lo hacía. Y otro amigo que él, pero él es alcohólico. Él empezó que desde los 15 años y ahora ya tiene 25 y hasta la fecha él no lo deja. Incluso ya empieza a presentar síntomas de cirrosis y él dice, no, a mí no me pasa nada, yo lo puedo controlar cuando yo quiera. Y cosa que ya no pueden controlar. No lo pueden controlar. Definitivamente, aunque los metan a desintoxicación y todo eso, los meten a los alcohólicos anónimos, no los van a curar jamás. Los pueden enseñar a controlar su adicción, que es diferente. Pero que les vayan a curar ese tipo de adicción, eso es imposible. No hay nadie que diga yo me he curado de las adicciones a las drogas, no. ¿Se controlan? Sí, ahí estamos de acuerdo. Porque después dicen, ya me curé, ya estoy bien, y entonces me descuido y vuelvo a caer. Acuérdese de que eso va formando una cuestión de dependencia que está en el cerebro, ¿no? Tu cuerpo pide alcohol, tu cuerpo pide droga, tu mente dice, no, es malo, no lo hagas, te vas a fregar todo. Es que es tu cuerpo el que lo pide. Entonces, llegar a controlar eso cuesta. Llegarse a curar, eso es imposible. Por eso dice que ese deseo que tienen los adictos a cualquier tipo de droga, alcohol o lo que sea, eso es siempre en forma creciente, ¿verdad? Nunca decrece.
Al contrario, solo crece, crece, crece. Tiene también una tendencia a aumentar siempre las dosis. Si antes era un purito de marihuana, ahora son 2. Si antes eran 2 o 3, hoy son 5. Yo necesito la droga y mi sistema. Y mi sistema exige la droga, que es lo peor de todo. No mi mente puede estar bien clara de que estoy haciendo algo dañino para mi salud, que estoy haciendo algo muy dañino para la familia, porque ahí, mire, eso es una afectación a nivel círculo, ¿verdad? Así como el círculo del dolor, ¿verdad? Sufre el paciente de ver sufrir a su familia como sufre su familia de ver sufrir a su paciente, ¿verdad? Entonces, quieras o no, pues ahí todo el mundo sale afectado, ¿no? A veces dice también que la dependencia psíquica y a veces física de la droga, eso siempre va a crecer. Ahora viene otro tema chulo, ¿verdad? Que son las desviaciones sexuales. ¿Cómo podemos explicar esto? Mire, dice que se considera una desviación sexual cuando la forma de funcionamiento no encuentra la satisfacción normal en el coito heterosexual. ¿Cómo lo interpretan? Vamos a ver. ¿Quién quiere hablar? María Jo, ¿quieres hablar de eso? ¿Cómo lo interpretas? Lo que estamos diciendo. Dice que se considera una desviación sexual cuando la forma de funcionamiento no encuentra la satisfacción normal en el coito heterosexual. Coito heterosexual quiere decir entre un hombre y una mujer. Ajá, eso le iba a decir. Eso le iba a decir que era como para las personas homosexuales, porque ya no les, como dice ahí, que ya no les satisface lo que nosotros conocemos como normal, no de una pareja normal, que así se define, ¿no? De un hombre y una mujer, como se lo decía, ya son personas del mismo sexo que ya solo así encuentran como esa satisfacción, y por eso, según yo, por eso se llama desviaciones sexuales, porque se refiere a la homosexualidad o tantos géneros que han sacado ahora de que si son pansexuales o cosas así raras también. Correcto, así es. Esa es una de las cuestiones. Yo lo explico más en español, ¿verdad? Dice que sexo es lo que las mujeres tienen que no tienen los hombres, y lo que los hombres tienen que no tienen las mujeres. Eso es sexo. ¿Ya? La relación entre los dos sexos, eso quiere decir, ella presta su vulva y él presta su pene. Entonces hay una fiesta donde solo está invitado la vulva y el pene, nada más. Y por esa vía, solo ellos dos pueden participar de la fiesta. Ahora, si yo busco otros ingredientes a la fiesta, pueden llegarse a considerar como que no son normales, ¿no? Pero también hay algunas cosas que sí se pueden anexar a la fiesta, como cuando tú eres un jugador de fútbol, ¿no? Antes de entrar a la cancha, tú tienes que hacer un calentamiento. Si no, puedes tener un desgarro muscular. Entonces, lo que puede pasar antes de tener una relación sexual entre los dos involucrados a la fiesta, ¿verdad? Puede haber algún tipo de juegos sexuales en los cuales sirven como para preparar el ambiente, ¿no? El ambiente antes del coito, ¿no? Y en el coito solo están invitados el pene y la vulva, nadie más. Tal vez, bueno, no hay fiesta sin gorrito, dicen, ¿verdad? Entonces tal vez no participarán gorritos, ¿verdad? Pero eso es para evitar quedar embarazados. Bien, entonces esto se puede descontrolar. A veces la gente no entiende de que realmente las relaciones heterosexuales o el coito heterosexual es únicamente entre el pene y la vulva, y por la vía exacta del pene dentro de la vulva. Eso es todo. No por otro lado, no por sexo oral, no por sexo anal, un montón de degeneraciones que pueden haber. Ahora, nadie está diciendo que lo otro es malo. Estamos hablando de desviaciones sexuales, estamos hablando de que nos desviamos de los sexos, tanto el sexo masculino, tanto como el sexo femenino.
nos desviamos, nos salimos de la ruta. ¿Ya? Pero esos juegos de calentamiento tienen que haber. El problema es cuando se descontrolan esos juegos y entonces se vuelven parte del coito. Y entonces ahí sí estamos en problemas, estamos siempre entrando a lo que es las desviaciones sexuales. Dice también que este tipo de juegos también se pueden volver patológicos o enfermos cuando no lo preceden, sino que sustituyen al coito. En vez de tener una relación sexual entre el pene y la vulva, los juegos se vuelven en la parte importante de la relación sexual. Y no tiene que ser así. Los juegos son un complemento. Y son usadas, dice, de forma exclusiva o en condiciones socialmente inaceptables. Entonces es ahí donde se pierde el control. Como dicen, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Los excesos, todos los excesos siempre son malos. Pero nadie está diciendo que las prácticas controladas son malas. Nadie lo está diciendo. Son buenas también, siempre y cuando se continúen siendo controladas. Pero los excesos siempre son malos. Entonces, toda desviación sexual tiene que ver en que no exista una relación que dé satisfacción en el coito normal heterosexual. Por esa razón se habla de desviaciones. Y se van a dar cuenta, lo que estamos hablando aquí de los juegos sexuales es prácticamente nada, pues a comparación de las desviaciones que pueden haber bastante patológicas. Por ejemplo, la zoofilia, por ejemplo, o bestialidad se llama. Consiste, dice, en sentir atracción sexual por los animales y en algunos casos se llega a la relación sexual con ellos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay cosas que uno oye que cuentan mucha gente. Dicen en el campo hay mucha gente que ha perdido su virginidad con una chivita o lo que sea, ¿no? Sigue, la chivita lo sigue buscando, pero uno ya desapareció, ¿verdad? Entonces, quieras o no, puede darse estos casos sin querer queriendo. Está también la necrofilia, que existe un interés sexual por cadáveres, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Pero sí se han dado un montón de situaciones aquí en el país, ¿verdad? Por ejemplo, antes la gente no revisaba nada a su deudo, ¿no? Al muerto, ¿no? No lo revisaba. Pero hubo alguien que sí lo hizo y entonces se dio cuenta de que realmente su persona, la que había muerto, una joven, que era muy atractiva, por cierto, había habido tocamientos, había habido laceraciones en sus partes íntimas y además de eso, chuponeos por todos lados que habían sido disimulados con algún tipo de maquillaje. Entonces, inmediatamente la gente puso el grito en el cielo, ¿no? Y empezaron a hacer investigaciones y se llegó a la conclusión de que había muchas funerarias que esta práctica era lo más normal del mundo. El muerto ¿qué iba a decir? No iba a decir nada. Era la palabra del vivo contra la palabra del muerto. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero como les digo yo, ha habido cambios en todo esto. Ahora la gente ya está más ávida a un montón de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esto se empezó a trabajar y ahora ya existen leyes de que realmente establecen penas de prisión y hay gente presa, ¿verdad? Por seguir estas prácticas necrofílicas, ¿verdad? También existen otras desviaciones, como el sadismo, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que él es sadista, ¿verdad? Y esto consiste, dice, en sentir placer. Fíjese bien, sentir placer. Esto ya no tiene nada que ver con el acto de las relaciones sexuales. Consiste en sentir placer erótico sexual haciendo sufrir a la persona del otro sexo con quien se tiene relaciones. Yo infrinjo dolor a la otra persona con diferentes métodos, diferentes formas y locuras, ¿verdad? La gente hace tantas cosas raras, ¿verdad? Que uno se queda hasta, no sabía que existía eso. Entonces dice, el sadismo es aquel que siente placer erótico sexual haciendo sufrir a la persona del otro sexo con quien tiene
la relación sexual. Si no hace eso, esta persona no va a tener excitación. Vámonos al masoquismo. Dice, consiste en sentir satisfacción erótica sexual experimentando dolor y sufrimiento provocado por el compañero de relación. Ahora me lo provocan a mí, ¿verdad? En el sadismo lo provoco yo y en el masoquismo me lo provocan a mí. Y existe una tercera que no está aquí, que no la puse, porque va igual, van juntas, ¿no? Se llaman sadomasoquistas, ¿no? Que así como infringen dolor, les gusta que le infrinjan dolor para sentir placer sexual. Es todavía más lejos todavía de lo que estamos hablando. Está el fetichismo también, ¿no? Consiste en el interés sexual hacia objetos inanimados y que están relacionados con el cuerpo humano, sobre todo del sexo contrario. Las relaciones se establecen teniendo como auxiliar algunos de estos objetos. Por ejemplo, hay quienes viven sus fantasías de diferentes formas, ¿no? Otro que tiene el gran póster de la Thalía y que no sé qué, él vive enamorado de la Thalía, si el póster no está ahí, no tiene erección. O que la persona con quien va a tener relaciones se vista de X, Y, Z forma, que se vista de enfermera, que se vista de alumna, que se vista de monja, lo que sea. Son fantasías, ¿no? Que la gente pues trata de avalar como fantasías, pero son desviaciones sexuales, ¿no? Y entonces a veces necesitan que la persona con quien están teniendo relaciones tenga los zapatos puestos, por ejemplo, y que sean lo más altos que se puedan, con las grandes puntas atrás, ¿no? En los talones, ¿no? Son puras fantasías sexuales. O que la persona haga ciertas cosas antes de, ¿verdad? Para poder tener, digamos, erección, ¿no? Dice que terrible, ¿no? El fetichismo es una cosa bien fuerte porque, que se me pasó esto, estoy bien adelante. Upa, espérate. Perdón, pero esto se me movió. Ok, aquí estamos. ¿Ya? Y si no tienen el objeto que los excita a ellos, no hay excitación. Fíjense qué dependencia de un objeto inanimado para poder tener, digamos, una relación sexual. Por eso son cosas que no son normales, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la fiesta donde solo están invitados dos, ¿verdad? Y gorritos si es necesario, ¿verdad? Porque hay fiestas sin gorritos, dicen. Entonces, quieras o no, esas son desviaciones sexuales. Vámonos a otra un poquito más fuerte todavía. La satiriasis, ¿verdad? Dice, es la tendencia heterosexual masculina, o sea, aquí los hombres, ¿verdad? Que se da en una forma compulsiva, excitación permanente de hacer el acto sexual. No existe satisfacción para este hombre al tener relaciones sexuales. Él quiere más y mucho más. Esa es la gran desviación sexual que él tiene porque no se siente complacido con nada ni con nadie, ¿no? Entonces él quiere seguir más y más y más. Se llama satiriasis, ¿no? Otra más en el caso de la mujer, ¿verdad? En la misma situación, pero en el caso femenino. Es la tendencia heterosexual femenina, no estoy hablando de que es homosexual, no, heterosexual, de hombre y mujer, femenina, que se da en una forma compulsiva, excitación permanente a hacer el acto sexual. O sea, pasan solo en eso, ¿no? Porque no existe satisfacción de parte de la persona, ni del hombre en la satiriasis, ni en la mujer en la ninfomanía. Y luego vamos a la homosexualidad, que se define como la atracción sexual por individuos del mismo sexo que se experimente en forma preferente. Esto es cuestión de preferencias sexuales, ¿no? Y de identidad sexual por parte de, en el caso de los hombres, que le llamamos homosexuales,
Y en el caso de las mujeres, que se le llama también homosexualidad femenina, pero le dicen lesbianas, ¿verdad? Y ahora lo engloban en uno solo y le dicen gay, ¿verdad? Esa es la palabra que han utilizado para eso. Entonces, la situación es la siguiente, ¿verdad? Pregunto yo, y conteste voluntariamente. Yo no, ni voluntariamente. Sofía René le vamos a preguntar. Sofía René, ¿estás ahí? Sí. Pregunto yo, ¿los homosexuales nacen o se hacen? ¿Qué dices tú? Eh, yo lo veo de diferentes maneras y quizás depende cómo se sienta la persona y quizás cuando la persona se sienta así, porque tengo amigos que después de experimentar las relaciones con el sexo opuesto, se dan cuenta de lo que mencionaba, ¿verdad? Que no sientes satisfacción, y entonces es ahí donde quizás ellos se dan cuenta que quizás con el otro sexo se sentirían mejor. Porque, por ejemplo, yo tengo un familiar así que somos súper, súper unidos, y le pasó ese caso. Entonces, quizás tiene que ver mucho la forma en cómo sea con la familia también, porque muchas veces, si se fija, hay parejas que tienen, hay personas que tienen hijos y hasta después, se dan cuenta en realidad de que son homosexuales. ¿Otra opinión? María Isabel, ¿qué dices de eso? ¿Se nace así o se hacen así? María Isabel. Pienso que las personas se hacen así según su forma de vida. Esa es tu opinión, ¿eh? María Jo, ¿qué dices tú? ¿Se hacen o no? Yo digo que se hacen. ¿Alguien más? Sofía. Pues en ese caso yo podría decir que quizás las dos. Tiene el micrófono apagado. Ahorita. Yuria, mi lady. ¿Nacen o se hacen? Yo pienso que depende de la persona. Puede ser de que algunos ya nazcan con esos gustos y tal vez otros los desarrollan más después, ya cuando tienen sus años y experimentan cosas con el sexo opuesto o con el mismo sexo. ¿Tú piensas que son gustos? ¿Son gustos? Se podría decir que sí. Yo pienso que ahí depende de cada persona, porque no todos tienen esos gustos desde pequeños, porque hay unos que sí, se ve que desde pequeños ya van teniendo esos gustos o una forma de actuar que no es común en los hombres. Entonces, yo siento que depende de cada persona. Unos pueden ya nacer así desde pequeño desarrollar esos gustos, o otros ya con una edad más avanzada ya deciden, pues ya les gusta, digamos, el mismo sexo y no el opuesto, que es lo normal. Bien, pero quitémosle, para cuestión de enlace, quitémosle la palabra gustos. Mejor hablemos de comportamientos, ¿ok? Margarita, ¿qué piensas de eso, Margarita? Margarita de Los Ángeles. ¿Qué piensas de Yo eso? pienso que se hacen conforme pasa el tiempo. Lidia Elena, ¿qué dices de eso? Pues igual, como dijo la compañera, que hay algunos que ya vienen quizás como con esos gustos y otros que los desarrollan. Comportamientos, no gustos. Quítenle la palabra Comportamiento. gusto. Exactamente. Bien, miren, jóvenes, esto es una cuestión de que las dos son válidas, ¿no? Hay quienes nacen así.
y no tienen la culpa de haber nacido en un cuerpo equivocado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen un desarrollo hormonal más femenino que masculino. Y entonces sufren un montón de cuestiones en el camino. ¿Ya? Hay otros que no. Se hacen, ¿verdad? Pero se hacen, ¿por qué? Por la influencia social, por los trastornos de personalidad que estamos hablando. A lo mejor, modelos mal copiados, modelos que no fueron los más idóneos para mi vida. Por ejemplo, si yo como hombre vivo en una casa donde solo hay mujeres, ¿ya? Yo voy a tener comportamientos también parecidos a las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a modelos. Imagínense que todas las mujeres se sientan para orinar. Yo como hombre, si no tengo otro modelo, voy a sentarme igual que ellas para orinar. Vámonos al otro lado de la moneda, ¿no? En el caso de que una mujer viva solo con hombres, ¿no? Y entonces esa mujer aprende todos los modelos de los hombres, hasta camina como los hombres, ¿verdad? Pero licenciado, siento que ese caso muchas veces no aplica, porque yo, en mi caso, yo crecí con lo que era mi papá, mi hermano, mi abuelo y mis 2 tíos, y yo todo el tiempo veía las actitudes que ellos tenían, todo el comportamiento de hombre, pero yo en ningún momento decidí ser como ellos o imitarlos en algún caso, sino que ellos igual desde un principio me decían, no, vos tenés que hacer esto, pero no de una manera como machista, sino que como enseñándome, porque a veces yo me quería sentar toda abierta y mi abuelo me decía, no, una señorita no se sienta así, se sienta así, pero nunca me lo dijo de mala manera, sino que siempre enseñándome la forma correcta para que yo no me viera vulgar. Ya de grande, pues, es cierto, a veces tengo unos comportamientos muy feos que podrían ser como de hombre, se podría decir, pero en ningún momento yo quise llegar a ser o parecerme a alguno de ellos. Pero y tengo amigas que lo... Pero tuviste modelo de mamá en casa. Sí, sí lo tuve, pero en mi caso ella casi no estaba porque siempre andaba trabajando. Y mi papá igual trabaja, pero él descansa como periodos más largos. Sí. Igual mi mamá sí me enseñaba, pero crecí más que todo con hombres. Sí, pero que como aunque digo, quieras amigas, ellas sí totalmente crecieron solo con hombres y ellas en ningún momento se comportan como tal. Como le digo, que sí, quizás en alguna ocasión presentan algún carácter o algo así, va, pero en ningún momento ellas decidieron que querían ser eso o a optar ese comportamiento. Pero lo que te quiero decir yo es que los modelajes son tan importantes, ¿no? En el caso tuyo, tú dices, yo crecí, mi abuelo, mis tíos y toda cosa, pero estaba tu mamá, quieras o no, tu mamá era la figura femenina en ese caso. En cambio, hay otros casos en los cuales donde no existe la figura femenina, solo masculinos, también se puede dar que no pase nada porque si la gente recibe orientación, la gente va a seguir el camino correcto. Vaya, fíjate, tu abuelo te decía, no, una señorita no se sienta así, se sienta con las piernas juntas, ¿ya? Debe de cuidar siempre su pudor, debe de cuidar esto, las buenas maneras, el caminado femenino y todas esas cosas. Cuando la gente se toma la tarea de educar, hay que hacerlo bien. No importa si existen solo hombres o solo mujeres. Por eso no hubo tendencia, pero tú misma dices que de repente tuviste algunas manifestaciones que eran propias de hombres. El modelo, los modelos entran como inducción dentro de nuestro cerebro a través de los sentidos. Yo veo que mi abuelo se sienta así, mi papá se sienta así, mi tío se sienta así, ¿ya? Pues yo también lo tengo que hacer, pues yo lo puedo hacer. Aunque tú recibiste hasta cierto punto correcciones, pero que no hubiera habido correcciones, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado la cuestión, no tú hubieras imitado a tu papá, a tu mamá, a tu papá, quiero decir, caminando, hubieras andado caminando como que te han robado las sandías, ¿verdad? Te robaron las sandías con los brazos bien abiertos y caminando como hombre, pues, y con gestos de hombre. No quiere decir que por eso
tu identidad sexual va a ser ¿cómo se llama? De hombre. No necesariamente. Puedes tener un montón de gestos, rasgos propios de los hombres, pero tu identidad sexual puede ser femenina. No cambia nada. Si el problema está cuando recibís modelos equivocados. Por eso se llaman trastornos de personalidad. Recibir modelos equivocados, esos son los trastornos de personalidad. Por esa razón es que lo mencionamos así. ¿Estamos claros? Sigamos pues. Una posible causa de la homosexualidad, hay miles de causas. Cada persona que tiene una identidad sexual que no es acorde a su sexo, todo el mundo tiene una historia, que quede claro. No se puede encasillar y decir, ¿cómo es esto? Es esto. ¿verdad? No. Cada uno tiene una historia que tiene mucho que ver como influencia social. Una posible causa de la homosexualidad puede provenir como resultado de la erotización de la sumisión pasiva al padre. En el caso de un papá que es autoritario, por ejemplo, y tiene en sumisión a la madre. También tiene ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A provocar violencia intrafamiliar contra las mujeres, contra la madre, contra las hijas. Entonces, puede ser que una de las hijas no quiera estar del lado sumiso, sino que quiere estar del lado que manda. ¿Ya? Porque su temperamento, su carácter es así. Y ahí es donde se da esta posible causa. No estoy diciendo que es la causa real, es una posible causa de las miles que hay, ¿verdad? Este producto de la etapa se conoce como complejo de Edipo. Se refiere al hombre que durante la niñez manifiesta un amor por su madre y rivalidad hacia su padre. O sea, es una cuestión de poder, ¿verdad? Yo como hijo veo que mi madre es la sufrida, mi madre es la golpeada, mi madre es la cual se le produce un montón de violencia intrafamiliar, psicológica, económica o lo que sea. Entonces, me voy al lado del proteccionismo, me voy al lado de la sumisa o me voy al lado del que somete. Generalmente nos vamos del lado del que somete, ¿no? Entonces ahí viene ese complejo de Edipo, ¿no? Donde se refiere al hombre durante la niñez, manifiesta un amor por su madre y rivalidad contra su padre. Entonces, me voy a ir a proteger a mi madre, por lo tanto yo voy en contra de mi padre, aunque yo sea hombre. Entonces me identifico más con mi madre que con mi padre. Entonces podría ser. Esa es una de las alternativas. Otra sería en el caso de la homosexualidad femenina, caso contrario, ¿verdad? Es un proceso similar, solo que la sobreidentificación se da con el padre, ¿no? Se llama complejo de Electra. El otro es de Edipo, el otro es de Electra. Se refiere a la mujer durante la niñez, manifiesta amor por su padre y rivalidad contra su madre. Si su madre ha sido sometida, si su madre ha sido llena de violencia intrafamiliar y ha sido ridiculizada, ha sido, no sé, maltratada de todo tipo, yo no quiero estar en ese bando, quiero estar en el bando de los dominantes, ¿no? Entonces ahí se da la identificación con el padre, ¿verdad? Y hay muchas mujeres que prefieren, eligen su identidad sexual como hombres, ¿verdad? Y es el lesbianismo, siendo mujer, ¿verdad? La homosexualidad femenina también puede ser una consecuencia del rechazo del papel femenino. O sea, si las mujeres no valen nada, que eso es falso, ¿verdad? Yo lo digo categóricamente. Si las mujeres no valen nada, entonces me voy a ir al bando de los que mandan, de los que valen, ¿ya? Buscando la manera de ser gratificada con un papel preponderante dentro de la sociedad. Por ejemplo, vaya, ustedes saben bien esa falta de igualdad, de equilibrio en cuanto a los sueldos, por ejemplo. Siempre a los hombres les pagan más que a las mujeres.
Y no debería de ser así. Debería de haber equidad en los sueldos. Si la mujer realiza el mismo trabajo que el hombre, páguenle lo mismo. De repente aparece una mujer que se fue para arriba y dice, vaya, gana más que el hombre, porque está preparada más, ¿verdad? O porque es capaz de realizar un trabajo que nadie puede hacer. Pero tiene que ser excepcional, ¿verdad? No en todas las mujeres son triunfadoras, ¿verdad? También puede ser consecuencia, de una mala educación sexual. Imagínense que yo recibí modelos equivocados. A lo mejor había un tío que era homosexual y yo lo miraba a él y me identifiqué más que con él que con mi papá, ¿verdad? Entonces, tiene esa tendencia que yo me identifico más con la persona que yo estoy copiando como modelo y sigo ese papel. Luego yo decido cuál va a ser mi identidad sexual, ¿verdad? Porque yo identidad de género ya la tengo, ¿no? Yo soy masculino. Ahora, mi identidad sexual es una y mis preferencias sexuales son otras, ¿verdad? Que quede claro también. Dice, una mala educación sexual en la que se ha dado a la sexualidad un sentido de agresión. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay muchos hombres que toman a la mujer como un objeto sexual, donde ellos llegan, se encaraman, se suben, se bajan, saltan, gritan, todo lo que quieren y buscan su satisfacción sexual. Ellos, ellas no, porque no tienen ningún valor. Ella es el objeto sexual. Y eso es totalmente erróneo. Entonces, hay mujeres que prefieren decir, hombre, yo me voy a ir con los que mandan mejor. Mejor voy a ser yo la que controla todo, ¿no? ¿Ya? Soy yo la que me voy a satisfacer, no la otra persona, ¿no? Donde lo ideal y lo correcto es que exista una satisfacción mutua, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de la emoción y les dije, la emoción es algo pasajero? Esa emoción se convierte en sentimiento, les dije yo. Ese sentimiento se convierte en amor. Y ese amor se convierte en pasión. Entonces, muchas parejas fracasan por eso. Porque se quedan únicamente en que después la mujer es un objeto sexual. Que la puedo agarrar cuando yo quiera. ¿Ya? Y hay gente que ha sufrido un montón de vejaciones y cuestiones, ¿no? Pero no, eso es falso. Tiene que ser, cada cosa tiene su valor, ¿no? Por ejemplo, en una violación debe de cumplir con un concepto bien sencillo que dice que la otra persona tenga superioridad física y mental sobre la persona víctima. Esa es una regla. Esa es una regla. Tiene que haber superioridad física y mental, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene más fuerza que yo y me va a dominar. ¿Qué quiere decir? Que me va a dominar también mentalmente, amenazándome o diciéndome que va a matar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, me va a matar a mí. Y entonces se vuelve sumisión, ¿verdad? Pero el gran problema es ese, el problema central es superioridad física y mental, ¿verdad? Vaya, vámonos a un caso extremo, un matrimonio. Un matrimonio donde la esposa no quiere tener relaciones con el esposo y el esposo la obliga a tener relaciones sexuales con ella. Perfectamente ella puede ir a denunciarlo por violación, porque cumple con el requisito. Siempre el hombre va a ser más fuerte que la mujer, en algunos casos especiales no, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos tiene superioridad física. Es capaz de someter a una mujer. ¿Ya? Y también mentalmente puede controlarla si la amenaza, si le dice una ensarta de cosas que hacen que la mujer mejor ceda. Pero si ella lo hace en contra de su voluntad, eso se llama violación. Vámonos a un caso más extremo todavía, una prostituta, ¿no? Donde su trabajo es vender placer sexual. Pero para ser prostituta debe de cumplirse en que ella reciba
un pago por sus servicios sexuales. Entonces, eso es prostitución, donde yo recibo un pago por los servicios sexuales que estoy prestando. ¿Qué pasa si una prostituta, por muy prostituta que sea, y no quiere, y la otra persona la somete en forma física y mental? Puede ir perfectamente la prostituta al juzgado a denunciar lo que ha sido violada, aunque su trabajo sea vender placer sexual. Pero si ella no lo hizo con su consentimiento, es violación. Dice qué cosa, ¿verdad? Bien paradójica, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que se dan. Un montón de situaciones que cada uno tiene derecho a tener identidad sexual. Tiene derecho a tener identidad de género. Tiene derecho a tener preferencias sexuales. Y además de eso, tiene derecho al placer sexual. Fíjense qué delicado es eso. Bien, ya hablamos de todo esto, del antisocial, del ciclotímico, de la personalidad del narcisista. Nos falta todavía, ese es el que vamos a tocar. También nos falta la personalidad dependiente, que es bien interesante. El trastorno límite de personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, conocida como TOC, ¿verdad? Y el trastorno de la personalidad por evitación. De eso vamos a hablar ahorita. Trastorno de personalidad dependiente. Es un estado mental en que las personas dependen demasiado de otros para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas y básicas diarias, ¿verdad? Hay gente que necesita tener la opinión de otra persona para poder realizar cualquier cosa. Las cosas más sencillas. Necesita que otra persona decida por ellos, ¿verdad? Para tener la seguridad de que lo que están haciendo está correcto. Y no caer en el famoso error, ¿verdad? Le temen al error, a equivocarse. Prefieren que sea otra persona la que se equivoque y no ellos, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones. Las causas. Las causas de la personalidad dependiente se desconocen. Muchos de los que vamos a encontrar aquí son desconocidas. Nadie sabe de dónde provienen. El trastorno generalmente comienza en la infancia, cuando mis padres no me dejan ser yo desde el principio, sino que ellos me quieren decir hasta cómo respirar. Entonces se vuelven tóxicos los padres. Es uno de los trastornos de personalidad más frecuentes y es igualmente común tanto en hombres como en mujeres. Los síntomas. Las personas que sufren este trastorno no confían en su propia capacidad de tomar decisiones. Necesitan que alguien tome decisiones por ellos. Es posible que se sientan muy alteradas por la separación o pérdida de alguien. Por ejemplo, estas personas son presa fácil cuando, digamos, son niños y sus padres se separan. Es algo tan frecuente hoy día. Porque se maneja mal la cuestión. Sus padres se separan y quedan de enemigos para toda la vida. Se maneja mal esa separación. El niño tiene necesidades de cariño, afecto, protección, seguridad. Entonces es necesario que al niño se le explique, mire hijo, papá y mamá ya no nos queremos. Y estamos teniendo demasiados problemas entre nosotros. Y hemos decidido, porque la separación no es decisión de una persona, es decisión de dos. Cualquier cosa que pase en una pareja es situación de dos. Porque yo como hombre aporto el 50% a la relación y la otra persona, la mujer, aporta el 50% a la relación. Eso hace el 100%. Si algo falla en la relación, hemos fallado los dos. Porque cada quien es responsable de un 50%. No existe un solo culpable. Entonces, explicarle al niño, mira, ya no nos queremos, mamá y yo. Y hemos decidido, todo es en plural, ¿verdad? Hemos decidido vivir en forma separada, ¿ya? Pero también queremos decirte de que aunque nosotros vivamos alejados el uno del otro, te seguimos amando igual. Todo va en plural, ¿verdad? Te seguimos amando y tú vas a contar con nosotros
todos los días de la vida que tú necesites. Nosotros vamos a hacer para vos un 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, venderle eso al niño, el niño le da cierta seguridad, porque entonces dice, ¿y con quién me voy yo? No, que la persona, el juez decidió que te vas a ir con el papá o que te vas a ir con la mamá, y todo impuesto por las leyes. No, es mejor cuando a mí me dicen, bueno, tú te vas a ir con tu mamá, pero sabes que contás conmigo y yo vengo inmediatamente cuando necesites algo. Yo voy a estar ahí. En todas las cosas de tu vida. Si juegas fútbol, yo te voy a ir a ver. O sea, un hijo nunca va a dejar de ser hijo porque los padres se separaron. Ni la mamá va a dejar de ser mamá porque los padres se separaron. Ni el papá va a dejar de ser papá porque los padres se separaron. Eso es ya algo que es para siempre, ¿verdad? Así es que estos niños, cuando sus padres se separan, tienden a volverse dependientes de otros, porque les da miedo, sufren al tomar decisiones, porque nunca tomaron decisiones ellos, siempre las tomaron por ellos, ¿verdad? Por eso es una cuestión. Pueden hacer, dice, lo que sea, incluso sufrir maltrato con tal de conservar una relación. Dice que terrible es la dependencia, ¿no? También dice, los síntomas del trastorno de personalidad dependiente pueden incluir, quieren evitar estar solo a toda costa. Siempre tendrá a alguien porque necesitan que alguien decida por ellos. Evitar la responsabilidad personal. No soy yo el que se va a equivocar, que se equivoque otro, que tome la decisión otro, porque me da miedo fracasar. Resultar fácilmente lastimado por la crítica o la desaprobación. Mire, mientras no se le quite el contacto, no les importa si los lastiman o los critican, ¿verdad? También dice enfocarse mucho en los miedos, demasiado en los miedos de ser abandonados. Le tienen un pánico grande. Me arranca la cabeza a mí por agarrar este pin. Está arrancando la cabeza, dice Lidia. Además dice los siguientes síntomas: volverse muy pasivo en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque no opina, simplemente está sujeto a lo que otros decidan. Sentirse muy perturbado o impotente cuando las relaciones terminan. ¿Por qué? Porque se siente abandonado. Tener dificultades para tomar decisiones sin el apoyo de otros. No pueden ir a comprar ni tan siquiera una camisa al almacén si no lleva a otra persona que decida por él qué camisa va a comprar y qué color va a comprar, y si es posible que se la mida a él primero para ver si ese color le queda bien a la persona que va conmigo. Esas son cosas que se dan, ¿no? No sé, ¿conocen ustedes a alguien? María José, ¿conoces a alguien así? ¿Así como? Así como los dependientes de todo lo que he hablado. ¿Conoces a alguien así? No creo, no sé, yo creo que no. ¿No conoces a nadie que necesite que tú le digas, mira, cómprate tal cosa mejor? No, eso no te queda bien. No. Vale, Al contrario, bueno. a veces nos ponemos a pelear a veces con las personas. Está bueno. También dice que tienen problemas para expresar desacuerdos con otros. ¿Por qué? Porque no tienen opinión. Así son los dependientes. ¿Sí, Lidia? Luego viene otro trastorno que se llama el trastorno de personalidad límite, conocido internacionalmente como TLP. Es una afección mental en la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas e inestables. El problemático es la persona, ¿ya? Tiene unas emociones terribles e inestables, ¿ya? Estas experiencias a menudo lo llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas. No pueden establecer relaciones interpersonales con nadie, ¿verdad? Primeramente porque no se soportan ni ellos mismos, ¿verdad? Ellos tienen problemas y ellos son el problema. Las causas del trastorno de personalidad límite se desconocen, se cree que está relacionado con factores genéticos familiares,
A veces uno se ha criado con familias conflictivas, donde prácticamente la afectividad nunca existió, ¿ya? Y a veces eso los hace que no tengan sociabilidad con nadie. Los factores de riesgo incluyen abandono o miedo al abandono en la niñez y en la adolescencia. Le tienen un pánico terrible a quedarse solos, ¿ya? Vida familiar disociada. Se criaron dentro de una familia disfuncional, ¿verdad? Que nunca funcionó como familia, sino que funcionó como esto es tuyo, esto es mío y aquí nada es común, ¿verdad? Comunicación, vida familiar disociada. Comunicación deficiente con la familia. No se habló con nadie, jamás se habló con nadie, sino que al contrario, cada quien jalaba por su lado, ¿no? Abuso sexual o emocional puede ser producto de que ese aislamiento que tiene puede ser producto de algún tipo de violación que sufrió. También dice los de trastorno límite de personalidad tienden a ocurrir más a menudo en las mujeres que en los hombres. O sea, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. No quiere decir que no existan hombres que tengan este trastorno, ¿no? Pero es más recurrente en las mujeres, ¿no? Los factores de riesgo son parecidos al trastorno de personalidad dependiente. No quieren estar solos por nada del mundo. Luego viene otro trastorno que se llama el trastorno histriónico de la personalidad. Es una afección mental por la cual las personas actúan de una manera muy emocional y dramática que atrae la atención. Mire, son aquellas personas que donde quiera que van, inmediatamente se ganan al grupo que está ahí, luego son el centro de atención, empiezan a contar cosas, a contar chistes, a cantar, a gritar, a organizar a todo el pueblo. O sea, prácticamente son gente que tiene esa manera muy emocional y dramática de hacer las cosas. Y luego al hacer una cuestión que está de tristeza, son extremadamente dramáticos, o de alegría, son extremadamente dramáticos también. El trastorno de la personalidad histriónico generalmente comienza al final de los años de la adolescencia, ya cuando está terminando la adolescencia. Es cuando estás parado en la frontera y tenés un pie en la adolescencia y tenés el otro pie en el lado de la adultez temprana. Entonces, cuando te conviene, querés que te traten como adolescente, cuando no te conviene, querés que te traten como adulto. Entonces, estás en ese dilema, ¿no? Dejo de ser un bicho y paso a ser un adulto lleno de responsabilidades. Entonces, esta gente maneja todo con mucho dramatismo y jocosidad, ¿verdad? Las causas del trastorno histriónico de la personalidad se desconocen. Los acontecimientos de la primera infancia y los genes pueden ser responsables. Mire, si mi papá era así, yo voy a ser así, ¿verdad? Si mi mamá también era así, pues es posible que yo también, ¿verdad? No es tanta la parte genética. Y acuérdense que mi temperamento y mi carácter fue dado por mi mamá y mi papá, ¿verdad? Mi mamá me dio 50% y papá me dio el 50%. Entonces, genéticamente yo ya vengo con esos genes, ¿verdad? Y si los modelos que yo vi eran así, pues con más razón voy a tomar ese tipo de trastorno. Se diagnostica con mayor frecuencia en las mujeres que en hombres. Otro que pertenece más a las mujeres, porque las mujeres siempre son más dramáticas que los hombres, ¿no? Las mujeres, ¿es cierto eso, Sofía? ¿Son más dramáticas las mujeres que los hombres? ¿Será cierto? Yo siento que no. Es de igual manera los dos. Porque yo he conocido amigos que son súper dramáticos, más que una muchacha. Que por cualquier cosa hacen escándalo. Ajá. Sofía René, ¿qué piensas de eso? ¿Quiénes son más dramáticos, los hombres o las mujeres? Opino igual que Sofía. Yo igual tengo amigos que quizás hasta uno los puede ver quizás como un poco inmaduros, porque quizás esa es como su forma de llamar la atención. Ah, ok. María Isabel, ¿qué dices de eso? ¿Quiénes son más dramáticos, los hombres o las mujeres? Por igual pienso que son dramáticos.
Así, ¿no? Por igual. Aquí la que va a desempatar es la María Jo. Sí, ambos pueden ser dramáticos. ¿Sí? Pero ¿quién consideras tú que ejerce más el dramatismo? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Rosalba? Quizás ya al ponerlo de esa manera, quizás sería un poquito más quizás las mujeres. Ajá. Un poquito más las mujeres, ok. Bien, vamos a continuar. Los síntomas, dice la persona con este trastorno histrónico, están en capacidad de desempeñarse en alto nivel y pueden ser exitosos tanto a nivel social como laboral. ¿Por qué? Porque tienen una apertura para todo, ¿no? Y donde quiera hacen ambiente. Y cuando uno gana un ambiente en cualquier lugar laboral, ambiente familiar, y tú eres el centro de atención, quieras o no, pues tiendes a controlar todo, ¿no? Y la gente, pues, ganas la confianza de la gente. Los síntomas también abarcan actuar o lucir exageradamente seductor. Son gente que cuidan su indumentaria exageradamente, ¿verdad? Cuidadito le vayan a pegar un rozoncito a sus zapatos bonitos que carga, ¿verdad? O sea, son personas que les gusta lucir y que les gusta que vean y se preocupan mucho de su aspecto físico. Ahí pasan en el gimnasio todos los días, ¿verdad? Y pasan haciendo pesas y luego quiero ver cómo está, a ver si el abdominal ya está de lavadero o no está de lavadero, ¿verdad? Y se viven auscultando el cuerpo, a ver si las nalgas ya me crecieron, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Mis caderas están mejor, tengo un abdomen plano, ¿verdad? Puchica, buscan esa. Y al momento de vestirse igual, con gusto y además de eso, con lujo, ¿verdad? Son exageradamente dramáticos porque buscan que su apariencia sea mucho que la mejor, ¿verdad? Y a veces la tienen. Ser demasiado sensible ante las críticas o la desaprobación. Esto le temen los histriónicos. Que alguien les diga, eso que dijiste no es cierto, no sirve. Se mueren, ¿verdad? Creer que las relaciones personales son más íntimas de lo que realmente son. Creen siempre que tienen alguna relación con alguien, es como que ellos inflan el desarrollo de la relación, ¿no? A veces la relación va empezando y ellos ya se sienten como dueños del mundo o dueños de esa persona, ¿no? Entonces a veces se los tienen que aterrizar, ¿verdad? No, mira, esto está comenzando, vamos paso a paso, ¿verdad? Si nos conviene, pues ok, pero ahorita vamos paso a paso, ¿verdad? También otra de las cuestiones que tienen ellos es que culpan a otras personas de los fracasos o decepciones. O sea, otros tuvieron la culpa, eso falló por esto y esto y esto. Es como que ustedes agarraran el código de ética profesional de enfermería y ustedes cometen un error, ustedes dirían, el error lo tiene el código, no lo tengo yo. No está bien escrito ahí algo. Buscar constantemente la confianza y la aprobación, ese es el objetivo principal de un histriónico. Ser aceptado por todo, ¿verdad? Tener baja tolerancia, dice, ante la frustración o la demora en la gratificación. Miren, ellos tienen una tolerancia bien baja a la frustración. ¿Qué quiere decir? Son presa fácil de cualquier frustración. Y lo peor que puede existir para ellos es que venga y se tarde tanto la gratificación de lo que hicieron, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que alguien le diga, mire, muchas gracias por lo que usted hizo, ¿verdad? No sabe cómo nos ha ayudado lo que usted hizo. Y si la gente no viene y se los dice, se sienten mal, ¿verdad? Porque su tolerancia a la frustración es bien baja, ¿verdad? Necesidad de ser el centro de atención. Siempre quieren ser el centro del universo. Son egocentristas, ¿verdad? También ellos manejan estados emocionales rápidamente cambiantes que pueden parecer superficiales para otros. Trastorno de personalidad narcisista. Esto vamos a ver a quién le gusta, ¿verdad? Es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. Se sienten dueños del mundo, superiores a todos, los más bonitos de todos, los más guapos de todos, los más matones que todos y los más inteligentes que todos, ¿verdad?
Tienen una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Ellos les encanta, ay, qué bien usted, qué lindo se ve, que usted sí que de veras es guapo, ¿verdad? Y admiración de parte de la gente. Ahí viene ahorita entrando María José, ¿verdad? Miren qué bonita va vestida. Y entonces que todo el mundo la admire, pero que vaya a ver a alguien que le diga, mira María José, pero esa falda no te queda bien porque el color no te da con aquel rótulo de Coca-Cola que está allá. Entonces, empecé inmediatamente, esa crítica puede destruir su mundo, ¿no? Las relaciones que tendrían siempre son relaciones conflictivas porque nadie entiende a los narcisistas, ¿no? ¿Cómo es posible que sean así, ¿no? Y hay también otro de los factores que ellos tienen es primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y por último yo. Por lo tanto, carecen de empatía hacia las demás personas. Jamás van a entender y comprender el por qué las otras personas sufren. Con lo que la persona con actitud narcisista necesita es entrenar, ese es su lado flaco, ¿no? Es la humildad. Una persona narcisista jamás va a ser humilde. Y entonces tiene que trabajar en la humildad para poder equilibrar su forma de pensar, sentir y actuar, ¿no? A veces ayudan con pequeñas actividades cotidianas como tolerar una larga fila, por ejemplo, o dejar pasar a otro primero, ¿verdad? Son cositas sencillas, ¿verdad? Pero son capaces de hacerlo. También es importante, dice, ayudarle a que entienda la importancia de delegar, que otros también son capaces de, ¿verdad? Y de reconocer los actos positivos de los demás, ¿verdad? Que mire qué bien lo hizo fulano, ¿verdad? Sí, pero yo lo hubiera hecho mejor, ¿verdad? Sí, pero lo hizo bien fulano. Entonces, que permita eso, ¿verdad? Algunas posibles consecuencias asociadas al trastorno de personalidad narcisista. Primero, las consecuencias más grandes es problemas de pareja, ¿ya? No se sienten valorizados, ¿ya? Ni por uno ni por otro, entonces se valorizan ellos. Familiar también u otras relaciones interpersonales, ¿ya? A veces la familia, dentro de la misma familia, mire, dentro de la jerarquía de los hijos, los papás dan ciertos rangos, ¿ya? Al primer hijo lo llenan de un montón de obligaciones y de preocupaciones, ¿ya? Al de en medio, al segundo y al tercero, no son ni chicha ni limonada, ¿no? Y la cuarta persona que está en la vida de sus padres es aquella el centro de atención porque es la chiquita, ¿no? Pero los de en medio no son ni chicha ni limonada. Al primero le damos demasiadas obligaciones, a los de en medio no. Entonces todo eso hace que la familia no te valorice, ¿verdad? Y entonces puedes entrar en depresión y ansiedad, ¿verdad? O la misma bajón que tienes de ¿cómo se llama?, de tu sistema inmunológico te puede dar problemas de salud, ¿verdad? El consumo inadecuado de alcohol o drogas para reafirmarte, tú necesitas siempre estar en un estatus mental, ¿verdad? Y a veces la gente utiliza alcohol, usa drogas, ¿no? Y también son tan poco tolerantes a la frustración y a que las cosas no funcionen que llegan a tener pensamientos y conductas suicidas, ¿verdad? Causas del trastorno. El trastorno de la personalidad narcisista se asocia al entorno de la genética, puede ser, ¿verdad? Mi mamá me dio el 50% del temperamento y del carácter, y mi papá me dio también igual 50% de uno y del otro, ¿verdad? Ahí está la parte genética, ¿verdad? Pero puede ser que mi estatus de vida no fue el correcto, ¿verdad? Trataron de darme lo que me tuvieron que forzar a hacer las cosas. El primero de estos rasgos tiene que ver con la relación paternal, cómo se llevó con los padres y por haber malcriado o criticado en exceso. Pueden haber habido errores de parte de los padres, por eso se vuelven así narcisistas, ¿verdad? Porque el hecho de ser narcisista es que cumple con aquel precepto que nosotros hablamos, que siempre detrás de un prepotente hay un debilucho escondido, ¿verdad? Y por eso a veces, si fueron muy mal criados, no los criaron bien correctamente o fueron criticados en exceso, tienen una autoestima bien baja, ¿verdad? El trastorno de la personalidad por evitación se caracteriza por inhibición social, o sea, no tienen contacto con nadie. Miedo a los juicios negativos de los demás, le sienten temor a la crítica y sentimientos de no ser adecuado, o sea, no estoy en el lugar adecuado porque yo no pertenezco aquí.
La persona con este trastorno es muy tímida, muy sensible a los rechazos y a las críticas de los demás. Le teme a eso. Por esta razón tiende a reducir los contactos sociales, aunque en realidad desearía mucho la compañía de los demás. Sí los quisiera, pero les tiene miedo. ¿Por qué? Porque no sabe si se van a quedar o lo van a abandonar, ¿verdad? Generalmente no es capaz de hablar en público y si lo hace, enfatiza su propia modestia. Yo no quería hablar, ¿verdad? Pero me obligaron a hablar, pero yo, por ser ustedes, voy a tratar de complacerlos diciéndoles unas palabras. Modestia, ¿no? Es un trastorno que puede evolucionar en una fobia social. ¿Qué quiere decir fobia social? Alguien que tiene pánico o un miedo exagerado a estar con otras personas. Los pacientes con trastorno de personalidad por evitación presentan toda una gama de estados disfóricos, estados de ánimo desagradables con tristeza, ansiedad o irritabilidad. Son disfóricos, ¿verdad? Y para su abordaje, siguiendo el criterio de la terapia cognitiva, o sea, la terapia del conocimiento, es aconsejable enseñarles a examinar y tolerar cualquier estado de ánimo de este tipo, aprender a manejar un autocontrol de sus emociones. Eso es uno de los factores principales. Evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por miedo a las críticas o la desaprobación o el rechazo. Por eso no se mete en nada, prefiere mantenerse al margen, ¿no? Se muestra poco dispuesto para establecer relaciones con los demás, a no ser que esté seguro de que lo van a apreciar. Si está seguro que lo van a apreciar, entonces él se relaciona. De lo contrario, mejor no se acerca. Se muestra se muestra retraído en las relaciones estrechas porque temen que lo avergüencen o lo ridiculicen. A veces la misma timidez hace de que realmente él le tenga pánico o le tenga miedo al ridículo, que lo hagan hacer el ridículo. Si le hacen bullying, esta persona está frita, ¿verdad? También dice, le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Él le teme mucho a la crítica social, ¿verdad? Tal vez porque vivió alguna experiencia previa, ¿verdad? Que cuando estaba pequeño, pues lo criticaron, lo avergonzaron delante de los demás. Por lo tanto, él le tiene miedo a todo eso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nadie pregunta nada, todo está bien. Se muestra inhibido en muchas nuevas situaciones interpersonales debido a que el sentimiento de falta de adaptación. Le tiene miedo a los nuevos contactos. ¿Por qué? Porque son terrenos inciertos para él, ¿verdad? No es lo mismo lo conocido que lo nuevo por conocer, ¿verdad? Se ve a sí mismo como socialmente inepto, o sea, él no se puede adaptar a ningún grupo. Un poco atractivo personal, o sea, ni guapo soy, ¿verdad? Sino que soy feíto, ¿verdad? Y soy inferior a los demás. O sea, su autoestima está por los suelos. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales. Jamás se va a meter en una cosa que implique riesgo personal, ¿verdad? Y que le tienen pánico también a las nuevas actividades. ¿Por qué? Porque le pueden resultar embarazosas. Le tiene miedo a lo desconocido, ¿verdad? Lo que no conoce, mejor no se mete. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Se caracteriza por una preocupación generalizada por el orden, el perfeccionismo. Recuerden que todos los TOC también tienen que ver con las manías, ¿verdad? Las mañas. A gente que le gusta la limpieza, lavarse las manos. El TOC es así. Todo aquello que se vuelve obsesivo tiene que ver también con una manía, ¿verdad? Tiene un patrón de pensamiento y miedos irracionales, que esas son las obsesiones, que te hacen tener comportamientos repetitivos. Estas son las compulsiones, ¿verdad? Estas obsesiones y compulsiones interfieren en la actividad diaria y causan mucha angustia. Mire, cuando yo hablé de la neurosis, les decía yo, un neurótico no es una persona molesta, enojada, ¿verdad? Una neurosis es una manía y el enojo viene ante la frustración de que yo no puedo ejercer o satisfacer esa manía que yo tengo. Las causas. Se sabe que hay factores genéticos importantes que implican en su desarrollo, pero el modo de transmisión es todavía desconocido.
A veces hay copia de modelos, ¿verdad? También. Hay muchos casos, existe un acontecimiento que puede actuar como factor desencadenante. El del TOC como enfermedades, problemas de pareja, el fallecimiento de un ser querido, etc. Esos pueden ser los detonantes, ¿verdad? Aunque no hay cura para el trastorno obsesivo compulsivo, los tratamientos actuales les permiten a las personas con este trastorno controlar su sí. Nadie se cura de un trastorno de personalidad. Todo el mundo lo puede controlar, que es diferente. Una cosa es el control y otra cosa es la curación. Un estilo de vida saludable que permita relajarse, controlar el estrés, también puede ayudar a combatir los trastornos. Cualquier trastorno necesita de tener esos canalizadores del estrés que le permitan a uno divagar o cambiar el chip un poquito o pensar en otra cosa en un momento dado. ¿Ok? Bien, yo con esto termino la exposición. Espero que lo hayan entendido y comprendido. Léanlo bastante. Vamos a tener el día miércoles un cuestionario sobre esto. Todo va a ir relacionado sobre los trastornos mentales. Y luego tenemos el día viernes, tendríamos el parcial, el segundo parcial. En el segundo parcial, pues lo vamos a diseñar de una manera sencilla, no se preocupen. Lean nomás, es lo único que tienen es consultar el material que tienen. Y entrarían los temas que hemos visto, pues no entra otra cosa. Pero para el día miércoles, sí, este cuestionario es totalmente relacionado con los trastornos mentales. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Está todo claro? ¿O? Yo tengo una duda, licenciado. Sí, dime yo. ¿Este miércoles de ese cuestionario vamos a tener clase o solo sería el cuestionario? No, solo es el cuestionario. Cuando tenemos alguna actividad, ya sea un ensayo, ya sea un cuestionario, ya sea un ¿cómo se llama? Proyecto de alguna cosa, es solamente para eso. No hay clases para eso. Entonces, cuando vamos con un cuestionario, esa es su tarea, realizar ese cuestionario, el cual va a estar abierto el día miércoles a las 2 de la tarde y se va a cerrar el día jueves a las 2 de la tarde. Sin excepciones, tienen suficiente tiempo, son 24 horas. Tienen suficiente tiempo. Ahora, si lo abren, terminen lo que tienen 2 horas para hacerlo. ¿Ya? Esto de las 24 horas se da únicamente en el sentido de ayudar a paliar a veces la no conectividad, ¿verdad? Que a lo mejor en su zona no hay internet en ese momento y hay que buscar las formas. Por eso lo pueden hacer a cualquier hora, ¿no? Pero dentro de las 24 horas. Pero si lo empiezan, termínenlo, porque solo tienen 2 horas para terminarlo. Fácil, está fácil, no se preocupen, nada del otro mundo. Va dedicado a, ¿cómo se llama? A nadie, ¿verdad? No lleva dedicación, sino que simplemente es conocimientos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Nos vemos primero Dios el otro lunes, ¿verdad? Porque tendríamos el miércoles el cuestionario y el viernes el parcial. Así que estaríamos en videoconferencia hasta el próximo lunes. ¿Estamos? Ok, muchachos, cuídense mucho. Les deseo una buena tarde, ¿verdad? Que todo vaya bien. ¿Ok? Hasta luego. Feliz tarde, licenciado. Gracias igual, cuídense mucho. Gracias. Bueno, chao, chao. Feliz tarde, licenciado. Gracias, igual. Cuídense.